ponerle lo poco en las manos de Dios es mucho, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen a sus Biblias ahí en Mateo capítulo 14 y vamos a estar meditando en este capítulo un poquito, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Cuando usted esté ahí, por favor, deme una señal, dígame gloria a Dios, amén, aleluya, haga algo, pero avíseme. Mateo capítulo 14, versículo 12 en adelante. Si ustedes han leído la Biblia, ¿verdad? En Mateo 14 empieza hablando acerca de Juan el Bautista, acerca de cómo pues murió Juan el Bautista, ¿verdad? Sabemos nosotros que Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que era un profeta, el cual Dios había levantado para anunciar la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, aparte de todo esto, pues Juan era primo de Jesús. No es como que era un desconocido, sino que Juan conocía a Jesús porque se conocían desde niños. Entonces Juan sabía quién era Jesús, desde siempre supo quién era Jesús. Y cuando Dios lo levanta como profeta, pues él empieza a anunciar acerca del Mesías, y bueno, hasta que se manifiesta Jesús delante de él como el Mesías, y en fin. A Juan el Bautista lo encarcelaron porque él, como era profeta, le habló al rey o al gobernador que estaba en ese entonces en turno, el cual estaba viviendo en un adulterio, ¿verdad? Y le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, ¿verdad? Entonces esto le daba mucho coraje a la esposa, ni siquiera al gobernador. El gobernador era como que, pues sí te oigo, pero pues X, ¿no? Pero era el coraje que le daba a la mujer, era Herodías, ¿verdad? Y bueno, pasa pues una cosa tremenda, ¿verdad? Del coraje que le tenía, pues esta mujer hace un plan maquiavélico para poder matar a Juan el Bautista. Seduce a su esposo utilizando a su propia hija. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Seduce a su esposo utilizando su propia hija. Y bueno, por medio de esto, pues logra conseguir la cabeza de Juan el Bautista, cosa que le pesó mucho al gobernador. No voy a hablar de eso, les estoy poniendo en contexto de lo que dice el capítulo 14. Luego vamos a leer en el versículo 12 en adelante, que es donde vamos a empezar a estudiar. Y dice, entonces llegaron sus discípulos, aquí se refiere a los discípulos de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y luego fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea, después de que mataron a Juan el Bautista, ellos corren con Jesús a decirles lo que había sucedido. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Mire, fíjense cómo es aquí, ¿verdad? Jesús, a lo mejor nosotros lo leemos de corridito, ¿verdad? Y no nos imaginamos lo que pudo haber sentido Jesús, porque Jesús, pues le estaban avisando que su primo se había muerto. No le dijeron que era Juan el Bautista. Para Jesús no era Juan el Bautista, para Jesús era su primo, era alguien que quería, ¿verdad? Y dice que Jesús se apartó de la gente, porque bueno, Jesús también era hombre. Por eso es que Jesús puede entender cualquier circunstancia por la que nosotros podamos pasar, porque como era Dios, también era hombre, 100% hombre. Él tenía emociones, sentimientos. Y obviamente, y estoy seguro que Jesús sintió y resintió en su cuerpo, en su carne, en su humanidad, la muerte de su primo. Yo creo que era alguien a quien él apreciaba, ¿verdad? Se puede mirar, ¿verdad?, que él tenía cercanía con su familia. Jesús era cercano a sus familiares durante todos los evangelios. Tú te das cuenta que él tenía cercanía con sus amigos. O sea, él era una persona que amaba. Entonces él amaba a Juan el Bautista y le dijeron, ¿sabes qué? Mataron a Juan. Y él se apartó. Pero fíjense qué tremendo, que con todo y el dolor que Jesús sentía, dice que cuando la gente escuchó que Jesús se había apartado, corrieron tras de él. No lo dejaron ni siquiera vivir su luto, ¿verdad? Lo fueron a perseguir. Y bueno, vemos aquí a Jesús que no se niega, ¿no? Aún a pesar de lo que él sentía, él no se niega a la gente y dice que les empezó
a enseñar la palabra, porque miren qué tremendo es que lo que la gente quería de Jesús, ¿verdad? Era precisamente escucharlo hablar, porque habían reconocido muchos de ellos que era el Mesías, y decían, este tiene algo interesante que decirnos. Y entonces Jesús, a pesar de todo el dolor, pues Él les empieza a enseñar. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dicen, fíjense, cuando ya Jesús salió, dice que lo que vio fue una gran multitud, ¿verdad? Pero no nada más vio una multitud, dijo que vio ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de las multitudes. Fíjense nada más, miren, yo me pongo a pensar, Jesús acababa de recibir la noticia de que su primo se había muerto. Él se había apartado para llorar, porque seguramente fue a llorar. Digo, si lloró cuando murió Lázaro, si lloró por la señora que se le murió el hijo, que no sabía ni quién era, lloró por ella. Yo creo que lloró por Juan, ¿no? Y se había apartado para llorar por él. Y no le dieron ni chance de llorar. Luego lo pusieron a chambear. Y aún y con todo eso, Jesús dice que vio y tuvo compasión de las multitudes, ¿verdad? Él tuvo compasión de las multitudes. Mire, nosotros tenemos que aprender una diferencia. Yo lo acabo de escuchar, aunque ya lo sabía, pero lo volví a escuchar, y a veces volver a escuchar las cosas es bueno. Decía una persona, una cosa es tener lástima de una persona y otra cosa es tener compasión. Aquí vemos la diferencia de lo que es tener lástima y tener compasión. En ese versículo dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Y luego, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia que hizo? ¿Sí están ahí en su Biblia? ¿Qué dice que hizo cuando los vio y que tuvo compasión de ellos? Y sanó a los que estaban enfermos. Y sanó a los que estaban enfermos. Porque tuvo compasión de ellos. A pesar de su dolor, de su luto, Él tuvo compasión. Y no tan solamente tuvo compasión, sino que hizo algo. Porque tener compasión no es tener lástima. Tener lástima es pasar por el lado de una persona que está tirada en la calle, un alcohólico, un drogadicto, y decir, pobre diablo, ¿no? Eso es tener lástima. Ay, pobre diablo, no, tremendo, y te vas, ¿verdad? Pero tener compasión es decir, híjole, pobre diablo, me acerco a ti y te voy a sanarte. Porque, hermanos, Jesús, con todo el dolor que traía, Él tenía compasión de las multitudes. Y esto nos enseña a nosotros a tener compasión de las multitudes. Los siguientes capítulos de los versículos que vamos a ocupar y son los que vamos a centrar en el mensaje, tienen que ver con esto, porque hermano, mire, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene compasión de nosotros. Él siempre hace algo por nosotros. Y Jesús dijo, si yo, el Señor y el Maestro, puedo hacerlo, si yo puedo servir, ustedes también pueden servir y tienen que servir. Nosotros somos la iglesia de Cristo, no podemos caminar por la calle teniendo lástima. Tenemos que tener compasión, tenemos que mirar la gente que está fuera de la palabra y tenemos que mirarlos como Jesús los miraba. Jesús los miraba con compasión y decía, son ovejas que no tienen pastor, o sea, necesitan a alguien que les ayude. Yo nunca he sido pastor de ovejas naturales, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que si tú dejas a una ovejita y la dejas ahí que ande sola y en el monte y todo, no va a sobrevivir. A empezar se va a cargar de lana y al rato ya no se va a poder ni mover. A una oveja, yo me imagino, creo yo, no sé si alguien aquí ha pastoreado ovejas, yo no, ¿verdad? Pero para una oveja, tener una oveja tienes que cuidarla. Tienes que tener cuidado con ella, aún lo que va a comer, porque a veces la oveja, yo me imagino que la oveja come todo lo que se le pone enfrente. Si tú no la vigilas, todo lo que está ahí se come. Y al final del día, a veces lo que come le puede hacer daño. Entonces el pastor está ahí para cuidar a la oveja, ¿verdad? Por la compasión que siente, porque tiene compasión de la ovejita.
porque le costó. Vamos a un pastor físico, una oveja te cuesta, ¿como cuánto cuesta una oveja? ¿Como cuánto le gastas en una ovejita? Unos 5,000 pesitos, hermano, 5,000 pesitos ya son 5,000 pesitos. Y si no, ¿a poco tú agarrarías una oveja? Te costó 5,000 y ahí la avientas al monte, que sea lo que ella quiera. ¿Verdad que no? Ibas a cuidarla porque dices, son 5,000 pesos. Dice, pues imagínense Jesús, ¿verdad? Jesús dice, yo no agarro las ovejas y las aviento ahí para que crezcan y coman lo que quieran. No, yo las cuido. Tengo compasión porque me costó la sangre, me costó la vida. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mirar a la gente con esa compasión de querer ayudar, de hacer algo por ellos. Y una persona me decía, es que yo no sé predicar, yo no sé cómo ayudar a la gente porque no sé cómo predicar. Le dije, mira, sabes que la gente no necesita escuchar tu predicación, lo que necesita es que le ayudes, ¿En qué le ayudo? ¿En qué le sirvo? ¿Verdad? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús tenía un dolor, pero Él antepuso su dolor, lo quitó y antepuso la necesidad de la gente. Tuvo compasión de ellos. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Nada más yo? Dígame cómo le hace para no tener problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Yo sé que tiene frío, pero levánteme la mano, por favor. Sí, ándale. Yo también tengo frío, hermano, y me lo estoy aguantando. Aquí tengo más que usted porque yo soy acostumbrado al calorcito de Veracruz, así que estamos aquí y todos tenemos problemas. Pero la Biblia dice que Dios promete solucionar nuestros problemas si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿qué significa buscar el reino de Dios? La gente piensa que buscar el reino de Dios solamente es orar o solamente es leer la Biblia. No, dice la Biblia que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Entonces, cuando hablamos de que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos, quiere decir que tenemos que buscar la justicia, el gozo y la paz, pero no la personal, sino la de las demás personas. Tenemos que tener compasión de la gente y poder ayudarles, ¿verdad? A lo mejor, mire, hay gente que no necesita que le hables, hay gente que necesita que solamente estés ahí. Mire, yo tenía amistades que llegaban y me decían, necesito hablar con alguien, no quiero que me digan nada, nada más quiero que me oigan, que me escuchen. Y es lo que Jesús hacía. Jesús escuchaba a la gente. Por eso les enseñaba, porque los escuchaba. Ahora, a lo mejor la gente no se acercaba y le platicaba, o no sé, entre tanta gente yo creo que sí, 2 o 3 o 20 o 5,000 se le acercaban para hablar con Jesús. Digo yo, si Jesús viniera caminando por la calle y yo supiera que es Jesús, le pego como chicle, hermano, porque seguramente tiene algo para mí, ¿verdad? Entonces la gente se le acercaba y Jesús dice que estaba hasta horas de la madrugada enseñando y sanando. Y recuerde, Jesús estaba con un problema. Él se le acaba de morir su primo, pero él puso a un lado, porque dijo, primero es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es justicia, gozo y paz, pero no la propia, sino la externa. Porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da, hermano, se le devuelve. El que da se le devuelve. El que recibe no. Pero el que da, lo que da se le regresa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces Jesús le está enseñando a los discípulos que tengan compasión de la gente. Le está diciendo, miren, yo tengo una necesidad, sí me duele mi corazón porque se me murió mi primo, pero ¿qué crees? Hay una multitud y tengo compasión de ellos. Y miren lo que dicen los siguientes versículos. Mire, cuando anochecía, fíjense, cuando anochecía, ¿verdad? Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Lo que le estaban diciendo los discípulos a Jesús dice, oye, ya es tarde y estamos cansados. Ya como que
como que ya, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido visitas en la casa que ya es tarde y uno quiere que ya se vayan y no se van? Y ahí están, ¿verdad? Y ahí están y hasta uno, ¿cómo empieza uno? Uy, como que ya es tarde, ¿verdad? ¿Y no será que va a llover? No traes paraguas. Así estaban los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos veían una multitud, pero no tenían compasión de ellos. Jesús sí, le dice Jesús, ¿verdad? Los pone en su lugar, ¿verdad? Porque en el siguiente versículo vemos a Jesús que no le dice a los discípulos, sí, díganle a la gente que ya se vaya para que compren de comer. No, ya es muy tarde, sí tienen razón ustedes. No, en el siguiente versículo Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. O sea, tengan compasión de la gente. Yo quiero preguntar, ¿usted cree que entre la multitud había gente que no tenía dinero para comprar comida? A lo mejor había unos que sí tenían. Normalmente entre una multitud pocos son los que tienen y la mayor parte de la gente es la que no tiene. Entonces, ¿usted cree que Jesús no sabía eso? No sabía que era tarde, ¿no? ¿Será que Jesús no sabía que ya era tarde? Sí sabía que ya era tarde, pues él estaba predicando ahí, él estaba ahí. Y de hecho él estaba solo cuando todos le cayeron toda la flota, ¿verdad? Les cayó toda la manada y él sabía que era tarde, ¿verdad? ¿Y a poco él no sabía lo que estaban pensando los discípulos? Sí sabía, pero Jesús siempre ocupa la oportunidad para poder enseñar. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Así como yo ya les di de comer, a ellos y a ustedes. Les di mi tiempo de luto se los di. Les di mi tiempo de luto, se los entregué a ustedes y los sané. O sea, les di lo que necesitaban espiritualmente. Ahora ustedes tienen que hacer lo que sobra, lo que va, ¿verdad? Y entonces le dice, dale vosotros de comer. Y los discípulos luego, hermano, porque así somos, ¿verdad? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, no tenemos para ayudarlos. No, yo no puedo, hermano. No tengo tiempo para ir a ayudar a nadie. Vamos a orar. No tengo tiempo para orar. Hoy vamos a entregar comida en el hospital. No puedo, no tengo tiempo. No tengo dinero para moverme. Yo no tengo nada. No puedo ayudar porque no tengo nada. Es lo que estaban diciendo los discípulos. Lo que tengo es para que me lo coma yo. Porque 5 panes y 2 peces, pues apenas y para uno, ¿verdad? A uno solo. Y entonces lo que estaban diciendo aquí, somos 12, contigo 13, Jesús. Somos 12 y contigo 13, ¿verdad? Los discípulos y Jesús. Pero había mujeres también con ellos en el grupo, o sea que no eran 12, eran más de 12. Y estaban diciendo los discípulos, esto poquito que tenemos no nos va a alcanzar, apenitas si nos va a alcanzar para una poquita cosita, para un bocadito para cada quien. Entonces no podemos nosotros atender a la multitud porque no tenemos con qué. Y mira, hermano, aquí es donde quiero entrar en el mensaje, porque a veces, hermano, nosotros estamos así, tenemos problemas, tenemos necesidad, tenemos muchas cargas, ¿verdad? Y cuando Jesús viene a nosotros y nos dice, atiende a la multitud, así como yo te he atendido a ti, nuestra primera respuesta siempre es no puedo, no tengo tiempo, no me alcanza el dinero. No, ¿cómo cree? No, bueno, fuera. ¿Con qué ojos, mi divino tuerto? ¿No? O sea, empezamos a ponerle 1 y 1000 pretextos a Jesús. Y luego, es que solamente tengo un poquito. Un poquito tengo yo, no puedo hacer mucho. Mire, no sé nada, yo tengo 2 meses en el evangelio. ¿Qué voy a poder ayudar yo? Tengo 2 añitos apenas y tengo 20 años de cristiano. ¿Cómo que usted voy a ayudar yo? Yo no tengo cómo. Y Jesús, porque mira, hermano, el maestro es tremendo, ¿verdad? El maestro es tremendo. El maestro no se queda con una, hermano. Él siempre tiene una palabra para salir del paso. Cuando nosotros le decimos que no podemos porque es poco lo que tenemos o que no, Jesús le dice a los discípulos,
traedme acá eso poco que tienes. Eso me sirve. Jesús no le dice, yo no te estoy diciendo que tengas abundancia. No, lo poquito que tienes, tráemelo, porque cuando tú me lo traigas a mí, vas a ver lo que voy a hacer. Y esto es lo que yo digo, hermano. Lo poco en manos de Jesús se multiplica. No importa qué tan poco sepas de la Biblia, no importa qué tan poco conozcas a Dios, no importa qué tan poco dinero tengas, lo poco que tú tienes, si lo pones en las manos de Jesús, se va a hacer mucho, se va a multiplicar en todos los sentidos. Mire, cuando yo empecé, yo tengo una particularidad, ¿verdad? Que no es jactancia, sino es más bien gratitud. Yo tengo una particularidad, yo tengo la capacidad de orar muchas horas, hermano. De veras, yo puedo orar 4, 5, 6 horas, 7 horas y no me canso, sigo orando. Pero cuando yo empecé a orar, oraba yo 10 minutos, porque no sabía yo ni qué pedir. 5 minutos y ya era como que yo sentía que había orado muchísimo. Y yo le dije a Dios, porque a mí el que me evangelizó me dijo, si tú quieres que tu vida verdaderamente cambie, tú necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas ir a la iglesia, congregarte. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que la oración no era como que un fuerte mío en ese entonces, porque no sabía yo cómo orar, pero sin embargo, yo le dije a Jesús, Señor, enséñame a orar. Yo quiero orar. Y empecé a orar, hermanos. De repente a veces, mire, Dios lo sabe que no les miento. A veces llegaba yo a la iglesia porque había un movimiento de oración en la iglesia. Llegaba yo a la iglesia y en el altar me quedaba bien dormido, hermano. Bien jetas. 2 horas dormido en el altar y había orado como 5, 10 minutos si acaso, ¿verdad? Y así fue por mucho, y a mí me daba pena. Yo decía, Señor, es que no puedo orar, no puedo, me duermo, me da sueño, no sé qué decir y no puedo. Pero yo no me dejé de insistir, hermano. Yo seguí insistiéndole, seguí metiéndole, ¿no? Y seguí yendo a la oración. Y de repente empezó a suceder algo muy curioso en mi oración. Cuando yo empezaba a orar y me quedaba dormido, de repente en medio de que estaba yo dormido, era como si algo entrara en mí y despertaba de golpe y empezaba yo a orar y a llorar y así empezó mi vida de oración. Cuando yo empecé a darme cuenta a los meses, ya oraba yo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y ya no me costaba, ya me salían las palabras. Yo no sé de dónde salían las palabras. Hasta el día de hoy, hermano, yo no sé de dónde salen las palabras para orar. Pero podemos estar orando 6, 7, 8 y hasta 12 horas y 20. Mire, una vez cumplí un reto. Se llamaba, este reto lo soltó un pastor, un predicador. Y él dijo, yo les reto a que tengan 24 horas con Jesús. Y un día me metí a orar 24 horas y estuve, mire, lo intenté varias veces, no crean que fue de golpe, no, lo intenté varios días hasta que lo logré, estar 24 horas orando sin parar. Y no lo digo de vanagloria, le digo porque ¿sabe qué? Cuando nosotros ponemos lo poco en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Híjole, me duermo leer la Biblia, hermano, mire. Yo empecé a leer la Biblia en las madrugadas porque yo soy muy distraído, soy muy inquieto, entonces yo con cualquier cosa me distraigo. Entonces, como en el día yo no podía porque había mucho movimiento en mi casa, que aparte ninguno de mi casa era cristiano más que yo, entonces yo me podía leer la Biblia y era como ruido y no me concentraba. Entonces, como las únicas horas en las que yo podía leer la Biblia y descubrí eran en la madrugada, me pasaba lo mismo, hermano. Empecé a leer la Biblia. Cuando empecé a leer la Biblia me quedaba dormido. Y empecé a leer los evangelios. El día de hoy yo le digo, bueno, ya he leído la Biblia 3 veces completita, de pie a pa. Y la he estudiado. No nada más la he leído. Y la sigo estudiando. ¿Y sabe qué? En las madrugadas, a veces empiezo a hacer mensajes. Dios me empieza a dar mensajes desde las 12, 1 de la mañana y termino a las 6 de la mañana escribiendo lo que Dios me está diciendo.
Pero ¿qué es lo que pasó? Que al principio no podía yo hacer eso. Pero lo poquito, cuando lo pones en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Dios lo multiplica. Y Dios le enseñó a los discípulos a tener compasión. Lo que yo hago de oración o leer la Biblia, no lo hago nada más para jactancia. Lo hago porque yo sé que en algún momento voy a poder utilizarlo para ayudar a alguien. Y Dios me ha permitido en 30 años de conocerle ayudar a mucha gente. Ayudar a mucha gente. Me ha permitido levantar la vida de mucha gente. Y le voy a decir por qué he dicho que yo lo levanto. Le voy a decir por qué. Porque esto funciona así. Dice en el versículo 18, Él les dijo, traédmelos acá. En el versículo 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Fíjense, ¿qué fue lo que hizo Jesús con lo que los discípulos le dieron? ¿Los multiplicó? ¿Eso dice que dice ahí la Biblia? Léale. Léale, porque no dice que los multiplicó. Los oró y los bendijo. Pregunta, cuando Jesús le dio los panes y los peces a los discípulos, ¿cuántos panes y cuántos peces les regresó Jesús a los discípulos? Lo que le había puesto en las manos, ¿sí o no? O sea, el milagro de la multiplicación no lo hizo Jesús. No fue Jesús. Fueron los discípulos. Con lo poco que tenían, Dios bendijo. Lo que poco que ellos tenían, lo bendijo. Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, que es la que enriquece, no empobrece, ni añade tristeza. Lo que Dios hizo fue bendecir lo que ellos tenían, lo que ellos pensaban que no servía para alimentar a 5,000, que no fueron 5,000, porque fueron 5,000 sin contar mujeres y niños. Fueron más de 5,000. Fácil, han de haber sido unos 20,000 personas, porque si decimos que si pensamos en matrimonios de hoy en día, cada matrimonio puede tener hasta 2 niños. Pero allá los judíos eran buenos, se aparecían conejos, hermanos, se multiplicaban bien bonito, ¿eh? Tenían más hijos que dinero. Entonces, yo creo que eran como 20,000 o más de 20,000 personas las que comieron. ¿Con cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Con lo que ellos decían que no sirve, eso fue lo que Dios bendijo. Porque a veces lo que tú tienes en poco de tu vida es lo que Dios quiere bendecir para que seas de bendición para otros. Porque la palabra de Dios lo dice. Dice, Jesús tomó los panes, recostó a la gente, levantó al cielo y dijo, Señor, gracias. No hizo otra cosa, no dijo, Padre, multiplica la comida para que alcance. No dice eso, dice que alzó y lo bendijo. Nada más. ¿Qué es bendecir? Señor, lo que nosotros hacemos cuando vamos a por los alimentos, Señor, bendice estos alimentos. O sea, Él dijo, Señor, bendice lo poco que ellos tienen, lo que pusieron en mis manos. Porque todo lo que tú pones en las manos de Jesús, Jesús te va a dar a ti el poder para multiplicarlo. Pero no es que Él lo va a hacer, es que tú lo vas a hacer. Porque la Biblia dice que Jesús puso los panes y los peces en las manos de los discípulos y ellos en las manos de la gente. Quienes hicieron el milagro de la multiplicación fueron ellos. Porque si ellos hubieran recibido de regreso y hubieran dicho, no, esto no alcanza, ¿qué le hace que Jesús me diga? Aunque Jesús me diga que yo lo reparta, no lo voy a hacer porque no es cierto, esto no me va a alcanzar. Pero ellos no cuestionaron a Jesús. Pues ya conocían a Jesús, ya conocían al Maestro, ya sabían de qué pie cojeaba el Señor. Los discípulos sabían quién era Jesús, y entonces dijeron, bueno, no nos queda de otra más que obedecer, ¿verdad? ¿Qué le hace si hacemos el ridículo? Porque, hermano, si yo te doy ahorita 5 panes y 2 peces, te digo, voy a alimentar toda la colonia, me vas a decir,
chiflado. Pues, ¿de a cuántos cachitos le va a tocar a cada quien? ¿Verdad? Pero es Jesús. Ellos dijeron, híjoles, es que no podemos decir que no a Jesús. Ellos. Pero a veces nosotros sí le decimos que no a Jesús. Jesús te dice, lo que tienes es más que suficiente. No necesitas más. Lo que tienes yo lo voy a bendecir, para que tú puedas ser una bendición para la gente. Pero, ¿qué decimos? Sí, pero no. Sí, no, sí, Jesús lo dice, ¿no? Lo dice la Biblia, amén, sí, la Biblia lo dice, pero no. Porque no terminamos de creer la capacidad que Dios nos ha dado para poder hacer su obra. Nosotros somos, mire, Jesús tiene compasión, sana a la gente. Y ahora les está enseñando a los discípulos que con lo poco que ellos tienen, ellos pueden hacer lo mismo. Porque el milagro que Jesús hizo de sanidad en el cuerpo de la gente, los discípulos lo hicieron en el cuerpo físico de la gente también. Alimentaron a la gente con 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra que comieron hasta saciarse. ¿Usted sabe lo que es comer hasta saciarse? Cada quien tiene una medida diferente de saciamiento. Yo conozco gente que se come una tortilla con un taco y con eso quedó. Yo me como un taco y no me sirve para nada, hermano. Yo me tengo que comer como unos 15 más o menos. Si bien les va, hermano. Así que ya saben, si me quieren invitar a comer, prepárese para gastar, hermano, porque yo como mucho. Y yo creo que en la multitud había gente que comía poquito y había gente que comía mucho. Y todos comieron hasta saciarse. Y todavía sobró, mi hermano, porque dice la Biblia, y lo vuelvo a repetir, más bienaventurado es dar que recibir. Ellos dieron 5 panes y 2 peces y recogieron 12 cestas de pan de regreso. Todo lo que tú le das a Jesús, de lo poco que tú tienes, todo lo que tú ofreces a Dios para ponerlo al servicio de otros, Dios lo va a multiplicar en tus manos. Dios lo va a multiplicar en tus manos, hermano, y la bendición va a ser doble, porque vas a ser de bendición para otros, pero Dios te va a bendecir a ti también. Porque Dios no te manda para que tú hagas su obra y te dice, pues ahí ráscate con tus uñas, no, sino que Dios a quien Dios envía, Él le provee. Escuchamos de un matrimonio, escuchamos un testimonio de una muchachita que acaba de recibir a Cristo. El matrimonio, la esposa acaba de recibir a Jesús. Unos hermanos les compartieron. Pero esta muchacha que no es cristiana, hace como un año su esposo le dieron una herida de bala en el pie, en una bala perdida, en una balacera que hubo ahí en Zacatlán. Y el marido, le atravesaron el pie con una bala. Y a raíz de esa situación, después que el marido se compuso, ellos dos cada año, sin ser creyentes, con lo poco que tienen, van al hospital y llevan una de café y llevan sándwiches o llevan comida y sin ser creyentes. Y le preguntaron a ella que por qué lo hacía y dice que cuando ella estuvo en el hospital llegaba gente que les daba de comer y ella dijo, ¿cómo hace falta gente que tenga compasión de los demás? Y esta muchacha que no es creyente, hermano, bueno, ahorita ya, pero no era creyente. Y por más de ya como que creo que 2-3 años llevan haciéndolo. Casi 2-3 años. Se van el 24 y el 31 con su familia, ellos dos y sus hijitos. Porque tienen un montón de hijitos, ya como conejitos. Y se los llevan y le dan de comer a la gente. Hermano, esa mujer habla más de Dios con lo que hace que a veces nosotros con lo que sabemos.
Jesús le dijo a los discípulos: ¿tienen compasión de la gente? Sí, es cierto. Les da preocupación que no tienen qué comer. Ok, denles ustedes de comer. No, señor, nada más tenemos esto. No puedo, no tengo tiempo, tengo mucho que trabajo, es que yo tengo esposa, tengo hijos. Es que usted, ¿cómo cree? No, es que yo no puedo, tengo esto y lo otro Y Jesús dije: no importa, ¿cuánto tiempo tienes libre? ¿Cuánto tiempo tienes libre? Media hora necesito, no ocupo más. Jesús dice: no ocupo más, déjame, voy a bendecir tu media hora. Y en media hora vas a alimentar a las multitudes. Si media hora es lo que de verdad tienes libre para el Señor, media hora Dios ocupa. No ocupa más. Mire, mi mamá tiene un dicho, ¿verdad? Y muy bien dicho. Lo decía mi abuelita, que ya falleció, ¿verdad? Mi abuelita siempre fue una mujer que ella pasaba gente a la casa y si traían hambre les daba de comer. Lo poco que ella tenía. Mi abuela nunca fue rica ni nada, ¿verdad? En su pobreza, ella, pues en su ignorancia, porque aparte no era creyente, ¿verdad? Y le daba de comer a la gente. Y mi mamá aprendió de ella. Y mi mamá igual, cada vez que pasaba, me causaba curiosidad que a veces pasaba. A veces nos sentábamos a comer a la mesa con gente bien mugrosa, hermano. Pasaba gente pidiendo comida y mi mamá los pasaba a la casa, no les daba afuera, los pasaba a la casa y allí sentados en la mesa les daba de comer. Y a mí aprendí, hermano, yo a los 6 años, 7 años, una vez, pues allá en Veracruz nunca hace frío, pero para nosotros como veracruzanos sí hace frío cuando hace frío, ¿no? Pero y entonces yo tenía una chamarrita, ¿verdad? Yo no me acuerdo con la que se acuerda mi mamá. Yo no me acuerdo, la verdad es que ¿para qué le voy a hacer? No me acuerdo. Llegué sin chamarra a la casa. Yo me venía solo de la primaria que estaba en el centro de Veracruz. Y llegué sin chamarra y mi mamá me dijo: ¿y ahora la chamarra? Y dice mi mamá que yo le dije: es que iba un niño en el camión sin chamarra y tenía frío y yo se la di. Yo no me acuerdo. Hermano, pero es que aprende uno, hermano. Aprende uno del ejemplo. Los hijos aprenden de los padres. Y le voy a decir una cosa: usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que aprender de nuestro Padre. Tenemos que aprender la compasión de Él por las multitudes. Tenemos que tener compasión de las multitudes. No ponerle pretexto a Dios. No importa si, mire, de verdad, hermanos, no importa si es media hora que usted tiene libre. No importa si son 20 pesos lo que tiene usted en la bolsa. Compártalo con alguien que lo necesite. Usted no tiene dinero en su cartera, pero tiene comida en su mesa, aunque sea frijolitos. Si usted sabe que su vecina o alguna persona no tiene, dele. Porque eso habla mejor de usted como cristiano. Eso habla mejor que todo lo que usted le pueda compartir del evangelio. Usted se puede saber toda la Biblia, pero si usted no le demuestra misericordia y compasión a la gente dice puras habas. De lengua me como un taco, ¿verdad? De lengua me como un taco y luego me echo tabaco. No se echa nada. Pero esto es así, hermano. Y dice que recogieron 12 cestas de regreso, porque, hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Todo el que da va a recibir. Yo le puedo decir de parte de Dios, y se lo puedo decir de parte de Dios como una palabra profética: si usted a partir de hoy empieza a darle su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su corazón a Dios para servir a otras personas, usted va a empezar a ver lo que no ha visto nunca. Usted quiere ver bendición, prosperidad, quiere ver paz, quiere ver algo bueno en su casa. Primero tiene que darlo. Usted no va a recibir nada que no lo haya dado, porque no puede uno cosechar de lo que uno no ha sembrado. Si usted siembra tiempo, Dios le va a dar tiempo. Si usted siembra amor, usted va a recibir amor. Si usted siembra dinero, usted va a recibir dinero. Si usted siembra apoyo, si usted siembra amor o compasión, eso es lo que usted va a recibir. Y no lo va a recibir así como que das uno y te regresan uno. No, hermano, dice que recogieron 12 cestas. 12, número de gobierno, número perfecto, número de gobierno. Y si sumamos el 12, 2, 1, 3, número de resurrección, poder de resurrección. Eso se lo voy a enseñar, pero tiene que saber que la Biblia
La Biblia, los números en la Biblia no son de casualidad. Para los judíos, los números en la Biblia tienen un significado. Por eso fueron 2 peces y 5 panes. Por eso fueron. Tiene un significado que no se lo voy a enseñar ahorita, pero 12 es ese significado. 12 es número de gobierno como número entero, pero si usted lo suma son 3, y el número 3 es número de resurrección, porque en 3 días resucitó el Señor. Quiere decir que lo que usted siembre, en 3 días Dios se lo va a empezar a multiplicar. En 3 días Dios se lo va a empezar a multiplicar. Amén. ¿Cómo ve? ¿Cuántos quieren tener compasión en su corazón? ¿Cuántos tienen algo para el Señor y decirle: Señor, aquí está mi tiempo, mi esfuerzo, mi fe, mi corazón, mis manos, mis pies, mi boca, todo mi ser, quiero ponerlo en tus manos? A lo mejor no, está medio gacho. A lo mejor estoy medio gacho, ¿verdad? Yo estoy medio gacho, tengo las patas medio chuecas, tengo las manos bien mal, a lo mejor no sé hablar, ¿verdad? A lo mejor no sé hablar mucho, pero lo poco que yo sé, lo quiero poner en tus manos para que tú te glorifiques. ¿Ven? Póngase sobre sus pies, hermano, por favor. Póngase sobre sus pies. Guarde este capítulo 14, léalo nuevamente, ¿verdad? Voy a terminar de leer lo que dice aquí. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Al final, hermano, todo lo que usted hace, Jesús lo va a seguir bendiciendo. Cuando usted atiende a una multitud, la semilla que usted siembra en el corazón no se queda ahí. Jesús se queda para atender a la gente. Y a usted le dice: adelántate, porque allá hay más trabajo. Allá hay más trabajo. Ya le prediqué a 2, no importa, allá hay más, mira. Hay como 20,000 personas. ¿Cuántas gentes viven aquí en la comunidad? Un montón de gente. Así que hay un montón de gente. Usted preocúpese por llevarles una semilla de parte de Dios. Sírvales, atiéndalos, ministre a la gente, ministre el corazón de la gente, muéstreles el amor, muéstreles la compasión. Lo demás Jesús se encarga, porque aquí dice que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes adelántense, porque allá del otro lado hay trabajo. Yo me quedo aquí y voy a terminar de hacer lo que ustedes empezaron. El milagro que hicieron, yo me voy a despedir de la multitud, yo me voy a encargar de ellos. Usted no se preocupe de lo que la gente va a pasar. Lo que usted tiene que hacer es sembrar. Usted sírvale a la gente, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. Cierre sus ojitos, mi hermano.